Bienvenidos amigos, qué bueno que nos acompañan a esta edición de La Semana en Enlace, lo más importante sucedido en materia nacional e internacional, por supuesto, para todos ustedes. Un gusto de mi parte, Isabela María Sosuaga y Roberto Romero, aquí con ustedes como cada semana. Así es, bienvenidos a esta nueva edición del resumen de La Semana en Enlace, con temas pues obviamente dando seguimiento a todo lo que fue acontecimiento importante en esta semana y que sin lugar a dudas repercutirá en la próxima. ¿Y qué te parece, Isabela, si comenzamos con qué tema? Me parece muy bien. Si te parece, iniciamos con pues la implementación de las deportaciones expreso súper rápidas, extra rápidas en Estados Unidos, ¿no? En ese país cada vez planchan más lo que es el sistema de migración y aduanas como para poder deportar a las personas que están de manera ilegal en Estados Unidos cada vez más rápido. Y en esta ocasión, pues ya entró en vigor durante esta semana, precisamente ya había sido anunciado y entró en vigor inmediatamente el sistema de deportaciones inmediatas en la Unión Americana para todas aquellas personas que llevan más de es decir, que no pueden probar que han estado 2 años en Estados Unidos. Y ahí pues va muchísima gente que por supuesto cruza la frontera, que la cruza de manera ilegal, que en un momento determinado pues no pueden comprobar que han entrado con visa, por supuesto, y esto ayuda a facilitar y a liberar la carga legal que tienen las cortes, porque estas deportaciones, por eso se llaman inmediatas, deportarían a todas las personas que no pueden comprobar que han estado ahí 2 años sin ir ante un juez. No van a tener audiencia. En el momento en que las arresten, el oficial de inmigración dice: te deportamos hoy a las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde lo están deportando. Así es, eso es algo que preocupa por supuesto a todas las organizaciones pro-inmigrantes allá en Estados Unidos, sobre todo porque pues evidentemente viola muchas leyes, muchos de derechos humanos, por ejemplo convenios internacionales, en donde se supone que si alguien es detenido y se le imputa alguna situación que esté fuera de la ley, pues debe de ampararse e ir ante un juez. En este caso pues ya no va a ser posible, argumentando de que pues para darle inmediatez y rapidez al fenómeno migratorio que está viviendo ahorita Estados Unidos, pues la deportación, como bien dices, pues sería inmediata. Entonces ahí es un gran problema, porque finalmente se puede ver afectada a mucha gente, y sobre todo porque al haber sido apoyada por un juez federal, esta ley resolutiva de Donald Trump, pues abre prácticamente las puertas para que las personas a veces sean detenidas. Si bien es cierto, pueden no tener documentos en regla, pero sí muchos de ellos pues de alguna otra manera han hecho su vida ya en Estados Unidos, ya tienen algún tiempo o empiezan a tratarse de integrar en esa sociedad, pues definitivamente no van a poder permanecer en Estados Unidos. Y bueno, sí hay unas salvedades, ¿verdad?, que claro, dice la ley, en donde pues de alguna otra manera, si son personas que ya tienen iniciado algún trámite migratorio y que todavía no hay una resolución por parte de un juez, pues no serán deportados. También las personas que de alguna otra manera están en trámite su asilo, también se les va a permitir permanecer. Sin embargo, pues las demás personas están completamente desamparadas ante esta nueva iniciativa que hizo Donald Trump y que vuelve a recrudecer la situación migratoria de miles de mexicanos y de centroamericanos y en general de muchos inmigrantes que están en Estados Unidos. También están exentos a aquellas personas que pueden comprobar que entraron al país con visa, por ejemplo, visa de turista, y que esa visa ya expiró, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque por lo menos tienen de esas personas todo lo que son su información. Entonces, como bien dices, pues esto definitivamente ya pasa por encima de los derechos de todas esas personas detenidas, porque de hecho, según la Constitución, tienen derecho a ir ante un juez y que se les escuche, ¿verdad? Pues que se les fije una audiencia en todo caso de deportación. Bueno, pues esto ya no va a suceder. Y aparte de eso, o sea, fue un revés importante para todos, todo lo que es las organizaciones que están en defensa de los inmigrantes indocumentados allá en Estados Unidos. También esta semana un juez federal volvió a apoyar lo que es la decisión
decisión del gobierno de Donald Trump en el sentido de que lo que es la restricción de asilo para todos, principalmente centroamericanos. Si ustedes recordarán bien, hablamos de esto la semana pasada y también dijimos que iban a interponer una serie de demandas y una serie de cosas, organizaciones pro migrantes. Bueno, lo hicieron, aunque pues desafortunadamente el juez le dio la razón al gobierno de Donald Trump. Por tanto, las restricciones para poder otorgar asilo persisten. Esto aunado a que el caso de Guatemala justo a finales de la semana dio un giro importante. Claro, recordemos que todavía la semana pasada el Congreso de Guatemala había rechazado los acuerdos que estaba haciendo Jimmy Morales, presidente de Guatemala, con Donald Trump para declarar ese país centroamericano como tercer país seguro. Y así parecía estar. Sin embargo, en este fin de semana, pues se supone que llegaron a un acuerdo, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales Donald Trump, en donde dice que pues efectivamente ya había llegado a un acuerdo con el gobierno de Guatemala, y eso sin tomar en cuenta bueno, a final de cuentas la Corte Constitucional de allá de Guatemala pues había estado toda esta semana haciendo una serie de resoluciones que echaban abajo ese acuerdo. Sin embargo, pues así nos damos este fin de semana la sorpresa de que siempre sí se alcanzó ese convenio con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues como suponíamos, por supuesto fue demasiada presión en el caso de Guatemala, porque ya se veía venir la serie de aranceles, la prohibición, incluso hasta que pudiera afectar las remesas que mandan los guatemaltecos a sus familias. Entonces el presidente Jimmy Morales pues sí tuvo un encuentro bastante duro, bastante severo con la Corte Constitucional y bueno, pues finalmente quedó perfectamente claro que todo se estaba haciendo dentro del marco de la Constitución del Estado de Guatemala, que el acuerdo sí se podía llevar a cabo y finalmente, bueno, pues se firmó rápidamente, el acuerdo se firmó en un 2x3 y ya está. Guatemala es tercer país seguro para los Estados Unidos. A partir de ahora, todo aquel que quiera solicitar asilo va a tener que hacerlo desde Guatemala. Y esos son los trámites que van a ser considerados en Estados Unidos para ver si se les da o no asilo. Ya personas que quieran cruzar a México, llegar a la frontera con Estados Unidos, no van a ser consideradas. Así es, bueno, dentro de lo que cabe esta resolución, pues de alguna otra manera sí beneficia a México en el sentido de que alivia un poco la situación de tener a un número considerable de personas, de inmigrantes estacionados en albergues a lo largo tanto de la frontera norte como la frontera sur. Y bueno, ya con esta resolución finalmente se espera que se empiece a reducir la población de estos albergues, de estos centros en donde se encuentran migrantes principalmente de Centroamérica. Sin embargo, bueno, lo que deja mal sabor de boca es precisamente esta situación de que pues muchas personas que realmente buscan un asilo legítimo pues se les complica mucho, y por otro lado pues es una situación que viola, como bien dices, los derechos humanos o las cuestiones fundamentales, los derechos fundamentales de muchas personas que buscan pues una mejor calidad de vida allá en Estados Unidos, y sobre todo porque la situación en Centroamérica pues sigue siendo complicada. Y bueno, para reforzar todavía más la semana de las buenas noticias para Donald Trump, lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás la resolución de un juez que le negaba a Donald Trump acceso a los fondos del Pentágono para construir su muro. Ahora resulta que sí, que le van a dar $2.500 millones, fondos pertenecientes al Pentágono para iniciar lo que es la construcción de su muro en varias partes de lo que es la frontera. Y bueno, pues por supuesto Donald Trump lo festejó por todo lo alto, como se ha acostumbrado con su Twitter, diciendo que era una gran victoria para la frontera y para la ley, etcétera. Entonces, bueno, si lo vemos de una manera fría, pues tuvo una excelente semana en materia de cuestión migratoria el gobierno de Donald Trump. Y pues para los migrantes que quieren acceder a ese país se sigue complicando, es cada vez más, o va a ser cada vez más difícil poder entrar a Estados Unidos. Así es, y bueno, es que ahora con esta aprobación que le da este juez al gobierno de Donald Trump para utilizar estos fondos, pues Donald Trump dijo que iba a empezar de inmediato
de inmediato la construcción del muro, precisamente para evitar que otras nuevas acciones que se tengan por parte de algunas organizaciones no gubernamentales, agrupaciones civiles, que quieran echar para atrás esta resolución, pues les dé tiempo para ello. Entonces, por eso Donald Trump dice que es apremiante empezar a construirlo lo antes posible para evitar nuevos atrasos. Y bueno, son 2.500 millones de dólares que pues están muy por abajo de lo que él esperaba, claro, o de su primera iniciativa. Sin embargo, pues está él, como dice, le cae perfectamente bien para fines políticos. Ahorita que ya están las precampañas para la reelección, pues le cae súper bien porque queda bien con la gente que lo apoyó de alguna otra manera, y sobre todo porque ya van a empezar a ver concretarse ese muro, aunque sea por lo menos las primeras etapas. Claro. Y bueno, es algo que preocupa mucho, por supuesto, a las organizaciones no gubernamentales, a las asociaciones civiles, grupos de personas pro inmigrantes que pues ven en eso materializado finalmente una polarización de la sociedad norteamericana que definitivamente pues ha derivado en todas estas situaciones que estamos viviendo ahora. Pues si te parece, vamos a cambiar de tema. Por supuesto vamos a seguir pendientes de lo que sucede en Estados Unidos en materia de migración, pero cambiemos de tema rápidamente para comentarles a ustedes un tema que ha sido repetitivo a lo largo de estas ediciones por la seriedad que reviste, que es el tema de Irán y Estados Unidos. Esta semana pues se dio como si fuese una novela, ¿no? Una novela así como de espías, etcétera, de esas que vemos en las series, en donde Irán da a conocer que, no sé si ustedes si recordarán que nosotros les comentamos que habían arrestado a 17 personas y habían acusado que esas personas pertenecían a la CIA y que estaban realizando espionaje dentro de Irán. Bueno, pues ahora resulta que dan a conocer que juzgaron a 17 personas, algunas se les aplicaron condenas importantes y a otras se les condenó incluso a la pena de muerte. Y dicen y afirman que todas estas personas son pertenecientes a la CIA y que estaban de alguna manera infiltradas en campos importantes de la sociedad iraní, precisamente con la finalidad de espiar. Esto es como entre todo este entramado que existe entre Estados Unidos e Irán, como que lo más nuevo. Donald Trump levantó la mano y dijo, no es cierto, allí no, todo eso es falso, ¿no? Como fake news. Pero la verdad es que no sabemos si es verdad o no. Tampoco aclararon si esas 17 personas eran las que primero habían arrestado antes. Sí, y lo que preocupa, bueno, es que finalmente no se sabe exactamente quiénes son los que están sentenciados a muerte, ni tampoco se sabe a cierta forma cuándo se van a llevar efectivas estas condenas. Entonces es algo que tiene al público en general intrigado. Sin embargo, como dices, Estados Unidos está negando incluso cualquier situación de ese tipo. Dicen que ellos no tienen reportados o reportes de que hayan personas que son miembros de la CIA o de inteligencia allá en Estados Unidos que estén presos allá en Irán. Uh-huh. Entonces es como dicen, una novela en donde pues prácticamente aplica lo que decía, ¿no? De Misión Imposible, que si te atrapan pues vamos a desconocer cualquier conocimiento. Finalmente es grave porque sabemos que Irán es un país en donde la pena de muerte se ejecuta de manera expedita, que no es como en Estados Unidos que de repente pasan años para resolverse. Aquí puede ser algo rápido, y si es cierto que hay personas norteamericanas que están acusadas de espionaje allá en Estados Unidos, pues puede ser que sean sentenciados y ejecutados en muy poco tiempo. También algo que se tiene que tomar en consideración es que Irán dice que esas personas, como bien dicen, ya estaban inmiscuidas, ya estaban integradas en la sociedad iraní, pero que estaban trabajando en cuestiones sobre todo del sector energético, ¿no? Uh-huh. En cuestiones de energía nuclear, y eso pues precisamente pues deja ver a final de cuentas de que han desarticulado una situación importante de espionaje en Estados Unidos, en Irán, de Estados Unidos. Pero como todo y como ha sido a lo largo de estas semanas, pues son solamente declaraciones, son cosas que dicen unos y dicen otros, pero claro, ninguna de las dos partes nos ha presentado a ciencia cierta bien el listado, los nombres, las fotografías de todo lo que se han acusado mutuamente. No se sabe quiénes son. De las cuestiones de, por ejemplo, de los drones, pues nunca se hubo una evidencia tajante. Y ahorita con estas personas detenidas, Irán todavía no presenta de manera
contundente la identidad de estas personas, de estas 17 personas que se dicen están allá detenidas. Y si bien recordarán ustedes que la semana pasada Irán incautó un barco británico, resultado de ello, esta semana el secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, el británico, por supuesto, dijo que si Irán estaba actuando de manera peligrosa, iba a tener que aceptar que se de alguna manera organizara lo que es una fuerza internacional para la protección del estrecho de Hormuz, de esa zona importantísima en donde pasa la mayor parte de lo que es el crudo, el petróleo hacia Europa y hacia otras naciones. No se prevé que haya algún tipo de enfrentamiento de alguna manera agresivo con respecto a esto, porque a Londres todavía le interesa preservar el acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Entonces es decir, la reacción británica no ha sido sumamente agresiva, pero sí ha sido definitiva, en el sentido de si vas a estar incautando mis barcos, yo voy a organizar lo que es como una patrulla internacional para proteger esa zona. Así es, bueno, de hecho eso se suma a una de las intenciones que tiene el gobierno de Estados Unidos, precisamente de mandar, por eso ha mandado más tropas allá, y ahora lo que quiere hacer es llevar una fuerza naval, precisamente para que se una a hacer una fuerza multinacional, precisamente para patrullar los barcos que pasan por el estrecho de Hormuz. Finalmente tenemos que entender que el barco, el de Stella Imperio, que fue detenido precisamente por los guardias republicanos de Irán, ellos argumentan que habían violado las leyes que ellos tienen sobre el tránsito que pasa sobre el estrecho de Hormuz, y ellos dicen que son los encargados precisamente de vigilar el tránsito de buques en ese estrecho. Sin embargo, pues Estados Unidos y precisamente ahorita lo que es el Reino Unido y finalmente la multinacional que forma la OTAN, pues están pensando cómo hacer para patrullar precisamente esos barcos para evitar este tipo de situaciones, y que pues de alguna otra manera ha hecho de que este barco de bandera del Reino Unido pues esté precisamente atracado allá en algún puerto de Irán. Pues si te parece, vamos a dejar el tema de Irán, vamos a ver qué sucede esta próxima semana, y vamos a pasar rápidamente a un tema que llevó un buen rato en México en resolverse. Todavía no está resuelto, pero ya se dio un paso adelante, que es la luz verde que dio la Semarnat, lo que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Así es, finalmente dieron a conocer este viernes, el resolutivo que daban, precisamente con un análisis que ellos dicen no solo de corto, sino también mediano y largo plazo, de las afectaciones que pudiera tener la construcción y la operación de este aeropuerto de Santa Lucía, y ellos llegan a la conclusión de que las afectaciones pues no son muy graves y tampoco son a largo plazo, que finalmente dicen que las afectaciones que se puedan hacer están dentro de un margen que se puede controlar. También dicen que la situación del cerro que está cerca, de Paula, dicen que está a 10 kilómetros, o sea que finalmente es una distancia que está contemplada dentro de los controles que se pueden hacer del flujo aéreo de la zona. Entonces finalmente con esta luz verde que se da, pues van a iniciar las obras precisamente de ampliación de este aeropuerto ya existente, que ahora ya va a ser comercial. Sin embargo, todavía se tienen que resolver varios amparos que se han ido presentando precisamente de grupos, sobre todo organizaciones de la zona, de pobladores de la zona, en donde ellos dicen que reclaman finalmente otro tipo de temas, como el caso de cómo fue la expropiación, o sea, temas legales que finalmente están manteniendo detenidas las obras en lo que ahora es lo que va a ser el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto ya internacional de Santa Lucía. Entonces, este es un paso. Todavía se tiene que desahogar ese tipo de situaciones legales que están todavía deteniendo estas obras. Efectivamente, las personas que van a resultar afectadas con la construcción también alegan que van a contaminar lo que es la poca agua potable que existe en la zona, y que también va a haber muchísima contaminación en cuanto a contaminantes, por supuesto, y al ruido de las aeronaves, ¿no? Porque una cosa es tener 2, 3
posibles aviones militares que lleguen. Y otra cosa es un aeropuerto internacional. Si sabemos los que hemos ido al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cómo suenan los aviones a la hora en que están por aterrizar en toda esa área urbana. Bueno, pues eso es algo que no quieren allá en Santa Lucía. Independientemente de esto, pues también se dice que por ahí de a 13 kilómetros existe lo que es como si fuese una reserva de productos que tienen radiación, ¿no? Radioactivos, y que también eso podría en un momento determinado constituir pues un riesgo a lo mejor para las personas que lleguen a utilizar esas instalaciones. Por el momento se dio permiso para la utilización de ese aeropuerto por los próximos 50 años, pero como bien dices, pues falta la resolución de un montón de juicios que han interpuesto pues varios grupos, defensores de indígenas y del medio ambiente, etcétera, para que para que no se utilice esa zona como aeropuerto internacional y más bien se continúe con la construcción del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Sí, finalmente lo que está todavía pendiente son cuestiones políticas. Finalmente claro, no son ya cuestiones de ecología, según este estudio, pues sí se puede, ¿no? Por así decirlo, por la resolución que da esta dependencia. Sin embargo, el problema realmente después de que se empezó esta confrontación entre que si se iba o no se iba, si se tenía que cancelar o no el de Texcoco, etcétera, finalmente estas nuevas organizaciones, estas nuevas cosas que reclaman que según se han hecho las cosas y las afectaciones que hay, finalmente son grupos también bien definidos, bien identificados, que tienen un trasfondo político. Si bien es cierto, puede haber afectaciones, también es un hecho de que pues los intereses políticos están a flor de piel, claro, y es algo que pues efectivamente se espera que en estos días pues el gobierno de López Obrador empiece a darle resolución, precisamente porque ellos realmente detuvieron las obras de ampliación de este aeropuerto precisamente hasta esperar la situación ecológica. Claro. Una vez resuelto eso, López Obrador ya había dado a conocer de que eso, para él, ese era el único impedimento que había. Ya lo demás, él mismo lo dijo, que eran unas cuestiones políticas y eso era algo que se podía resolver. Entonces, parece ser que pues no tarda mucho en reanudarse estas obras. Bueno, independientemente de esto, también anunciaron a aquellas personas que están en contra de la construcción de Santa Lucía como aeropuerto internacional que van a ir a la ONU y van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque dice que están violando los derechos humanos de los indígenas y de todos aquellos habitantes de esa zona que en un momento determinado van a resultar afectados. Bueno, pues entonces, después de este resolutivo, pues parece que el aeropuerto de Santa Lucía va y pues esperemos que de alguna manera el señor presidente López Obrador tenga razón en su decisión de haber elegido esta zona para nuevo aeropuerto internacional de los mexicanos. Y si te parece, cambiamos de tema. Es un tema que también ha sido bastante polémico a nivel nacional en esta semana, que ha sido pues Emilio Lozoya Austin, ¿verdad? Que pues en esta semana apresaron a su mamá en Alemania a través de la Interpol, y también pues extrañamente un juez de alguna manera falló para que a él no lo arrestaran. Su abogado, al cerrando la semana, pues dio una declaración que puede ser incendiaria y que todos vamos a estar esperando lo que Emilio Lozoya va a decir, porque su abogado dijo que en un video su defendido va a contar la verdad, entre comillas, de qué fue lo que sucedió con precisamente la compra de agronitrogenados y de la planta Fertinal. ¿Y qué va a decir entonces quiénes fueron los funcionarios con pruebas que saquearon Pemex? Así es, bueno, es algo que sin lugar a dudas pues va a generar expectativas, sobre todo porque ahí el tema central y lo que afecta precisamente pues es la imagen del expresidente, porque parece ser que pues, lo van a inmiscuir en este tema, y por supuesto también el secretario de Relaciones Exteriores de ese gobierno, que fue precisamente uno también de los involucrados, según el abogado de Lozoya y según Lozoya, que finalmente son los que, según estas declaraciones,
fueron los que dieron la ordenanza precisamente para que se echaran adelante este tipo de negocios. El asunto es muy complejo, es muy amplio porque están involucradas estas empresas. Sin embargo, es una de tantas investigaciones que se hacen en contra precisamente de Lozoya, porque también están otras cuestiones donde su familia está relacionada, muy metida. En este caso, su mamá, que ahora ya fue detenida. También están incluso sospechas hasta de blanqueo de dinero, cosas que son graves. También la situación de Odebrecht también está inmiscuido. O sea, son una serie de temas que son muy amplios y que todos apuntan precisamente a altas esferas políticas, y es precisamente por eso que hace esta declaración. Quizá el abogado, la estrategia de lo que está manejando y lo que está buscando es precisamente tratar de verse como alguien abierto a cooperar precisamente con las autoridades para resolver este tipo de problemas y precisamente lograr algún beneficio a favor de Lozoya. Es algo que se ve, sin embargo, pues hay que esperar a ver cómo se da toda esta trama, qué situación se va a hacer en los tribunales, quién va a estar, quién no va a estar, quién va a ser llamado, quién no va a ser llamado. Lo que sí es de que, pues conforme va avanzando el tiempo, más complejo se empieza a volver esto, y pues sí es algo delicado. Claro, es algo delicado porque definitivamente involucra personajes que fueron sumamente importantes en la administración pasada, por supuesto el expresidente Enrique Peña Nieto, y en ese entonces recordemos que era Luis Videgaray, no solo fue secretario de Relaciones Exteriores, fue secretario de Hacienda, y es ahí en donde parece ser que las declaraciones de Emilio Lozoya lo van a involucrar. Según el abogado de Lozoya, dice que Hacienda pedía por cada dólar que entraba a Pemex 80 centavos de dólar. 80 centavos de dólar le quitaba a Pemex por cada dólar que entraba, y que entonces no era suficiente lo que Pemex estaba percibiendo, porque le quitaban 80, o sea, le quedaban 20 centavos de dólar, no era suficiente lo que estaban percibiendo para llevar adelante lo que eran todo lo que eran sus proyectos y sus investigaciones y demás, y por eso tuvo que endeudarse, ¿no? Entonces, el abogado es claro, dice: yo no estoy diciendo que se lo robaron, pero sí estoy diciendo que saquearon, que Hacienda saqueó Pemex, y que pues tienen que definitivamente estos dos personajes venir y dar las explicaciones de qué sucedió con esos dineros, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Si pasaron de Pemex a algún lugar, ¿en qué lugar está? Sí, obviamente, si en este caso si hubiese sido que este dinero se haya ido a una cuestión gubernamental, a algún programa social, alguna construcción de infraestructura, pues dentro de eso podría acusarse nada más a Peña Nieto, a lo mejor por una mala estrategia y un mal manejo de los dineros públicos, a lo mejor. Pero el problema está eso, o sea, hay que ver exactamente en qué se gastó ese dinero, en dónde se destinó, que no es nada despreciable. Si estamos hablando el 80% por cada dólar, pues estamos hablando de una situación que estaríamos hablando de cuestiones que se reflejarían incluso en el Producto Interno Bruto del país. Es decir, es una cantidad muy grande de ingresos que estarían desviándose a donde no sabemos, y eso pues sería muy grave, porque estaríamos hablando de miles de millones de dólares, ni siquiera de pesos. Efectivamente, entonces, bueno, pues hay que estar muy pendientes a la publicación de este video, que pues el abogado le llamó La Verdad de Emilio. Suena a telenovela, pero yo creo que va a ser una telenovela que los mexicanos como que ya nos sospechábamos algo, porque son cosas que lo que sucede en Pemex no pasa sin que alguien como el presidente de la República lo sepa, ¿correcto? Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice, y que sobre todo qué pruebas aporta. Eso va a ser lo más importante. Sí, claro, y sobre todo porque se destapa una cloaca, porque si estamos hablando de que una dependencia tan importante como es la Secretaría de Hacienda destinó y movió estos recursos de Pemex, pues estamos hablando de algo grande, algo de niveles gubernamentales, y es, como dicen, una afectación muy grave para lo que serían los recursos del país. Finalmente, esa cantidad de dinero sería suficiente incluso para pagar grandes volúmenes de la deuda externa de México, a lo mejor para crear muchas infraestructuras que quedaron pendientes en el sexenio pasado. Finalmente es algo grave, es algo complicado, no es algo que se puede ignorar,
y es algo que pues precisamente esta novela, como dices, va a generar expectativa, mucha atención. En este sentido sí hay que reconocer que López Obrador se ha mantenido en parte en margen. Precisamente yo creo que él también está a la expectativa de ver hacia dónde va eso, y de alguna otra manera él mismo lo dijo, que si haya habido desvíos o demás, él lo que busca es de que ese dinero pues se vea hacia dónde se fue y de alguna otra manera, si se puede, pues recuperar. Bien, si te parece, vamos rápidamente a cerrar ya lo que es esta edición con una noticia que también se dio esta mañana, que resulta que ahora aparecieron unas actas de nacimiento falsas en nuestro país, presentadas por migrantes, personas que han entrado a México, que presuntamente están pretendiendo quedarse en nuestro país. Están presentando actas de nacimiento falsas para poder obtener su credencial de elector. Así es, bueno, es algo que preocupa porque finalmente es un documento oficial, es un documento sobre todo principal, es uno de los principales documentos que todos tenemos, y si está de manera apócrifa, pues esto habla de que debe de haber algunas personas que tienen acceso a este tipo de documentos que de alguna otra manera copiaron, por así decirlo, el machote original de una acta de nacimiento, la modificaron y ahorita expidieron. ¿Cuántas? Es lo que no se sabe todavía, hasta qué alcance pudo haber tenido este fraude, que finalmente pues no solamente afecta a estas personas que intentan con esos documentos obtener a ciertas cuestiones migratorias, pues ahora eso es muy complicado porque al presentar este tipo de documentación incluso puede inmiscuirlos en un delito grave. Sí, efectivamente ya las autoridades por supuesto fueron notificadas, ya se están realizando las investigaciones del caso para deslindar responsabilidades y se le avisó al INE, claro, el Instituto Nacional Electoral, con el motivo de que esté muy pendiente de cualquier credencial, ¿verdad?, que no coincida con los datos biométricos de las actas de nacimiento correspondientes. Entonces, bueno, pues importante decirle también a los migrantes que no caigan en ese tipo de trampas, porque eventualmente todas esas cosas son trampas que les pueden llevar incluso hasta terminar en la cárcel, porque están haciendo uso de un documento oficial y eso es un delito. Es decir, es un documento oficial fraudulento, eso es un delito. Entonces deben tener mucho cuidado. Sí, claro, es tan grave como si llevara un billete falso, o sea, es algo así de grave, y es una cuestión que a veces las personas por desidia, por quererse ahorrarse unos centavos de no ir hasta su lugar de registro para solicitar una acta de nacimiento válida, pues de repente hay alguien, un vivo, que les dice, no, pues yo te lo doy por tanto dinero, y a veces caemos en esa situación y no nos tomamos la precaución de ver si efectivamente ese registro es auténtico y si el documento es verídico. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Recuerde que solamente se pueden tramitar este tipo de documentos en México, en los lugares propios del registro civil, solamente en oficinas oficiales del registro civil, y si está en Estados Unidos, única y exclusivamente en los consulados o en algunos estados en sus casas de representación estatal. Solamente en esos lugares son lugares de expedición válidas de estos documentos. Los demás, pues usted puede estar cayendo en una trampa y por supuesto incurriendo incluso en un delito. Efectivamente. Y bueno, pues con esto terminamos esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que les deseamos lo mejor para la semana y nos vemos en la siguiente edición de La Semana en Enlace. Hasta luego.